¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. En el Evangelio de hoy Jesús propone la parábola de los dos deudores, a fin de mostrarnos la necesidad del perdón constante hacia los que nos ofenden. Pedro, que había escuchado la lección del Maestro sobre la corrección fraterna y la gran generosidad de corazón que se requiere para estar dispuesto a olvidar las ofensas del prójimo, se acerca a Jesús para preguntarle cuántas veces debe perdonar al hermano en caso de que reincida en su falta. Pensando que él tenía esa gran generosidad de corazón, le pregunta si debe perdonar hasta 7 veces. Eso le parecía muchísimo de su parte, y que cumplía de sobra con lo que Jesús exigía de sus discípulos. Pero el Maestro le responde desbordando sus cálculos: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Es como si le dijera: Pedro, no solo 7 veces, sino que tienes que perdonar indefinidamente, siempre, sin descanso. Y para que se le grabe bien a Pedro la necesidad de perdonar siempre, le pone la parábola de un rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos, y al comenzar se encontró con uno que le debía 10.000 talentos. 10.000 talentos era una cantidad exorbitante. Para hacernos a la idea de las cifras que emplea Jesús, un talento equivalía a 6.000 denarios. Y un denario era el jornal diario de un trabajador. Es decir, al año ganaría 365 denarios. En 20 años, un jornalero podría ganar 7.000 denarios, es decir, poco más de un talento. Así que 10.000 talentos era una cifra inalcanzable que jamás podría lograr en toda su vida un obrero. Como mucho podría ganar 2 talentos. Es evidente que aquel siervo a quien el rey pedía cuentas no era un servidor ordinario, sino algún ministro o gobernador de provincia que durante años se había enriquecido defraudando a su señor. Por lo demás, es claro que Jesús escogió de propósito esta enorme cantidad para hacer resaltar con más relieve la doctrina que quiere inculcar en esta parábola: la deuda enorme que el pecador contrae con Dios cuando le ofende con el pecado. Como el deudor no podía pagar tan grande suma de dinero, el rey manda que sean vendidos su mujer y sus hijos. Entonces el siervo se arroja a sus pies para rogarle: Señor, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Y el Señor, compadecido de aquel siervo, le dejó libre y le perdonó la deuda. Pero este mismo siervo, a quien tanto se le condonó, no quiso perdonar a uno que le debía a él 100 denarios, es decir, el sueldo de 3 meses de un jornalero. Y aunque le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo, él no quiso perdonarle y lo hizo poner en prisión hasta que le pagase toda la deuda. ¡Qué contraste entre la misericordia de Dios y la mezquindad del hombre! El siervo no quiso perdonar al que le debía una cantidad tan pequeña. Es nuestra historia. Cada uno de nosotros es el siervo que debe 10.000 talentos a Dios, a quien tanto hemos ofendido y tantas deudas hemos contraído con Él, que jamás podremos pagarle. Pero el Padre Celestial, compadecido de nuestra miseria, se ha dignado concedernos el perdón de todos nuestros pecados. Y nosotros, que tenemos con los demás deudas mínimas, que comparadas con las que tenemos con Dios son como 100 denarios respecto de 10.000 talentos, no queremos muchas veces perdonar. Pues si no perdonamos de corazón a nuestros hermanos sus pequeñas deudas, tampoco Dios nos perdonará y nos exigirá el pago completo de nuestra enorme deuda con Él. No hay excusa, hermanos. Tenemos que perdonar siempre. Él nos tratará como nosotros tratemos. Por eso pidámosle a María, nuestra Madre,
que nos conceda un corazón siempre pronto al perdón para todo el que nos ofende. Así Dios también podrá perdonar nuestra deuda.